París y varias ciudades de Francia se preparan para recibir a millones de personas a fines de la semana que viene, cuando comiencen los Juegos Olímpicos 2024. En la mayoría de los lugares icónicos de la capital, como la Torre Eiffel o las orillas del río Sena, se exhiben desde hace varios días los símbolos típicos de la competencia. Además, ya está montado el operativo de seguridad que trastoca la vida cotidiana. Alrededor de 10.500 atletas de 206 países van a competir en 32 deportes entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Otro dato, se estima que la cita convocará a unos 15 millones de visitantes. Por ahora, las autoridades francesas prevén un costo de casi 9.000 millones de euros para estos Juegos, aunque la cifra final es discutible y tardará meses en confirmarse. El dato incluye, entre otras cosas, la construcción de nueva infraestructura para la ciudad, como estadios, canchas deportivas, áreas de espectáculos y 400 kilómetros de ciclovías. Acá en Perspectiva vamos a seguir de cerca estos Juegos Olímpicos. ¿Con quién? Con Facundo Castro, periodista integrante del equipo de Por Decir Algo, que estará acreditado en París. Facundo viaja hacia allá el próximo domingo, pero hoy, mientras hace sus valijas, lo recibimos acá en el estudio para revisar justamente cómo llega París a este gran acontecimiento, cómo serán estos Juegos 2024, a qué hechos y a qué figuras debemos prestarle atención. Facundo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación y por la confianza para recibir la cobertura desde allá. Va a ser un placer, además ya te tenemos evaluado, ¿no? Porque esto es lo tuyo, este es tu métier dentro del periodismo deportivo, ¿no? Exacto, es la zona que más me interesa de los 4 años que pasan. En este caso 3, porque el retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio hace que sea el ciclo olímpico más corto de la historia. Sí, pero hace muy poco tiempo tuvimos tus crónicas de los Juegos Panamericanos, ¿no? Es cierto. Y bueno, obviamente en todos estos casos siempre siguiendo además muy de cerca la actuación de los deportistas uruguayos y cómo le vaya al deporte celeste en los Juegos. Tú sos licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cierto. Y aparte entrenador de básquetbol, ¿cómo es eso? Correcto, entrenador de básquetbol. Mientras cursaba la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, también estudié y trabajé como entrenador de básquetbol. Tengo todos los niveles, así que si hay algún equipo de primera que quieras contratarme, puede. Nunca dirigí a nivel de mayores, siempre en formativas. Quedás libre después de los Juegos. Quedás libre. Sí, a mediados de agosto ya podés tomar posesión de un cargo de entrenador. Exacto. Bueno, no, pero ¿por qué? ¿Por qué dentro del periodismo deportivo te enchufaste con esta área, las disciplinas olímpicas? Y la verdad es como una afición de la infancia. Probablemente como la de tantos, ¿no? Muchos niños hemos crecido, digamos, frente a la pantalla mirando deportes y como con principal atención durante los Juegos Olímpicos. En mi caso, al desarrollar mi actividad profesional, también me encaminé para ese lado. Yo ejerzo el periodismo deportivo desde 2011 y ahí se venían los Juegos Olímpicos de Londres. A esos no fui, pero ya estaba como muy atento y trabajé alrededor de la cobertura de esos Juegos. Y desde ahí en adelante siempre muy atento al ciclo olímpico y la verdad es que el por qué creo que en mi caso, más allá del gusto por los grandes deportes internacionalmente, las grandes figuras y eso, el periodo de los Juegos Olímpicos me atrapa absolutamente y lo que fui desarrollando en la actividad profesional es una proximidad con el ámbito del deporte uruguayo. Me interesa mucho ver cómo le va yendo al deporte uruguayo, quiénes son las figuras, cómo se va desarrollando eso. Los deportes menores, entre comillas, ¿no? Los mal llamados. Los mal llamados Exacto, deportes menores. Exacto. Ese racimo de disciplinas en Uruguay que es todavía más chico que el que se compite en los Juegos Olímpicos. Decías 32 deportes, bueno, Uruguay obviamente no va a tener representación en todos ellos, tiene representación en 9 disciplinas, pero siempre hay como hilos comunes que unen al remo, al atletismo, a la natación, la vela, como disciplina del judo, como disciplinas que siempre están, entonces uno puede ir siguiendo los actores, los deportistas uruguayos durante todo el ciclo y atendiendo cómo se van proyectando esas figuras, ¿no? Tenemos varios enfoques para realizar contigo antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, hoy y en los próximos días. Pero te propongo que en esta charla de hoy empecemos poniendo el foco en la sede, en París. Bien. París como sede de estos Juegos Olímpicos. La designación, la elección es del año 2017.
¿Cómo viene esto de los criterios del Comité Olímpico Internacional para definir sedes? El Comité Olímpico Internacional estableció en 2014 una agenda que llamaron Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, con 40 recomendaciones o lineamientos a los que el comité se iba a ceñir para la organización de sus eventos, que son tanto Juegos Olímpicos, pero también Juegos Olímpicos de la Juventud, que existen hace menos tiempo, los Juegos Olímpicos de Invierno, que son, digamos, en años cruzados, son cada 4 también, pero a 2 años de la realización de los de verano. Y para eso empezó a perseguir, o continuó en algunos casos persiguiendo, valores de sostenibilidad, de tratar de bajar los costos, de hacer más atractivo el proceso de selección de ciudades para invitar a las ciudades. Una de las primeras medidas en estas 40 a lo que refieren es justamente que ellos quieren pasar a ser un proceso de invitación a las ciudades a ser parte, o sea, a ser sede de los Juegos Olímpicos. Llevar eso más a la comunidad, que la inversión quede en las comunidades que reciben los Juegos Olímpicos, que puedan ser múltiples ciudades las que reciben las competencias y no solo una. Creo que en definitiva atiende seguramente un montón de reclamos, o tanto de las ciudadanías como de las propias ciudades que podían aspirar a ser sede, que tienen ese diálogo con el Comité Internacional. ¿Qué es lo que está de por medio? ¿Ha habido como una crisis de la asignación de sedes para los Juegos Olímpicos? ¿Ha habido malas experiencias en las últimas décadas? Las ha habido. 2016 es una de ellas. No mucho tiempo después de los Juegos de Río ya circulaban como noticias, informes, fotos de algunas sedes que ya estaban en mal estado. Se está dejando un poquito de lado aquella modalidad de parque olímpico en donde todo está concentrado en un solo lugar, y se está pasando más a sedes locales, en donde en distintas... en las grandes ciudades lo que pasa es que había distintas ciudades que ahora son toda parte de la misma metrópolis, ¿no? Y entonces empiezan a situarse sedes más en ese formato y no tanto en el formato de parque olímpico, sedes desmontables con, digamos, características más efímeras, y otras que el objetivo es que queden para la comunidad. Creo que otro ejemplo paradigmático de endeudamiento y de desaprovechamiento de la obra de infraestructura es el de Atenas en 2004, ¿no? A ver qué pasó ahí. Y bueno, más o menos lo mismo que en Brasil, pero más agravado todavía, ¿no? O sea, además con las sucesivas crisis que se vivieron luego en Grecia, eso pasó a ser una fuente de señalamientos, ¿no? Mirá, todo el dinero que gastamos en esto, no se ha visto que esto potenciara la economía de Grecia ni que trajera un retorno espectacular, y lo que peor digamos, queda en la imagen pública es el estado de muchos de los centros de competencia que ya no se utilizan, que están prácticamente en el abandono. Entonces, por ahí las inquietudes del Comité Olímpico Internacional también respondieron a eventos concretos, como sucedió en la elección de la sede de París, ¿no? O sea, hubo 5 ciudades. ¿Qué pasó con París? Hubo 5 ciudades que se postularon desde el principio del proceso en 2015 a ser sede de estos Juegos Olímpicos de 2024. Incluían, además de París, a Los Ángeles. Se dio un curioso caso que ahora explicaremos, y estaban también Budapest, Roma y Hamburgo. Sucesivamente, en realidad en orden inverso, primero se bajó a Hamburgo por una consulta electoral con su propia ciudadanía, que dijo, no queremos esto. O sea, Hamburgo, Alemania, se bajó. Se bajó en 2015, en 2016 Roma, y en febrero de 2017 se bajaba Budapest, que era otra de las fuertes candidatas, y quedó la cosa entre París y Los Ángeles. El Comité Olímpico Internacional, viendo esa sangría de posibles sedes, dijo, bueno, capaz que tenemos un problema para elegir la próxima, la de 2028, porque por ahora conservamos París y Los Ángeles. Entonces, París no estaba dispuesta a perder por tercera vez, digamos, y volver a presentarse una candidatura olímpica. Ya la habían perdido en 2 ocasiones anteriores, recientes, y por lo tanto no iba a transar que sus juegos no fuesen en 2024, pero Los Ángeles accedió, también mediante un mecanismo, digamos, negociado de un préstamo sin intereses de parte del Comité Olímpico Internacional a la ciudad por arrancar los trabajos 4 años antes, etcétera, etcétera. El Comité Olímpico Internacional propuso y dijo, bueno, siento a estas 2 ciudades a la mesa y les digo, vamos a elegir no una, sino las 2 próximas sedes. Vamos a hacer una excepción a lo que hacemos siempre. Vamos a hacer
caso omiso a la regla de que las sedes se eligen con 7 años de anticipación. Vamos a elegir con 11 años de anticipación Los Ángeles 2028 y le vamos a dar a París 2024. Se dieron todos la mano y salió adelante ese proyecto. Después, esta regla que te digo de los 7 años de anticipación se retiró completamente y ya para Tokio, para los Juegos de Tokio, pandemia mediante, ya estaban eligiendo la sede de 2032 en Brisbane, en Australia. Entonces el Comité Olímpico por lo menos puso un plazo de 11, 15 años en el que dejó la cosa más tranquila. Bueno, tenemos las ciudades, tenemos las sedes, podemos hacer nuestra competencia y a partir de eso también comprometió los derechos de televisación, que son una de las grandes fuentes de ingreso para Tokio se había renovado el contrato, por ejemplo, con NBC para la televisación en Estados Unidos por más de $7.000 millones, ¿no? Entonces, los contratos televisivos desde hace años lo son, pero de la primera vez que se vendieron derechos en 1960 hasta ahora han ganado un protagonismo en cuanto es el flujo de dinero que se mueve dentro de los Juegos Olímpicos, que es importante. Bueno, en definitiva entonces, ahora hay criterios nuevos o criterios especialmente cuidadosos sobre cómo deben organizarse los Juegos, cómo debe llevarse a cabo la planificación y la preparación de la infraestructura, por ejemplo, para los Juegos. Está el término sustentabilidad de por medio, ¿no? Claro, la sustentabilidad, la sostenibilidad que refiere justamente a todos estos factores, el ambiental, pero también el económico y el cultural. Me refiero al cultural más a nivel social, ¿no? ¿Cuánto de esto va a quedar después para la cultura de nuestra ciudad? Vos ahí mencionabas, entre las inversiones que se destacan kilómetros de ciclovía en París. Eso no es una inversión hecha para los Juegos Olímpicos por su competencia, no se va a competir en esa ciclovía. Sin embargo, sí hay dentro del paquete de medidas tomadas para organizar unos Juegos Olímpicos un montón de medidas que apuntan a que los Juegos le van a dejar cosas a la ciudad, le van a dejar una mejor París, en este caso para los parisinos y para el turismo también. Y ahí hay algunos debates. ¿Por qué? Porque Sí, la propia limpieza del río Sena, ¿no? Sí, exacto. Que se va a utilizar o está previsto que se utilice para la ceremonia inaugural, pero también para el desarrollo de algunas competencias. Sí, la diferencia con la ceremonia inaugural, navegarán por ahí. El tema del desarrollo de las competencias es que van a tener que nadar ahí, los triatletas y también los nadadores de aguas abiertas. Y ese desafío que se impuso París no es para nada menor, ¿no? No, vos mencionabas un presupuesto de 9.000 millones de euros aproximadamente, como que se estima, y se está hablando de que 1.400 millones de euros fueron gastados en la limpieza del Sena. También cuando uno lo escucha así... Hace décadas que el Sena no es apto para baño. Más ¿no? de 100 años. Por eso. 1923 fue la primera vez, digamos, que se prohibió absolutamente el nado en el Sena, y se pretende, ya van a haber como 3 lo que llaman piscinas libres de tráfico fluvial y aptas para el baño en el centro de París. Ahora, luego de los Juegos, se prevé que para 2025 haya 40 habilitadas en todo el río. Cuando uno escucha los números para limpieza del río, parecen como muy rimbombantes, pero la verdad es que la mayor inversión es en infraestructura para que las aguas servidas no vayan a dar al río. Por otra parte, también hay especialistas que dicen que la inversión tuvo que ser tan grande porque si no, cuando hay mucha lluvia, el sistema de París colapsa, ¿no? Si no pudiese arrojar las aguas servidas al río. Por lo tanto, hay ahí cuestiones que yo creo que... Y es tan ambicioso este objetivo que ha estado en discusión sobre si se llegaba o no se llegaba. Exacto. Si efectivamente se iba a poder nadar en el Sena en el momento que comenzaron los Juegos Olímpicos. Ahora creo que hace un rato nada más, la alcaldesa Anne Hidalgo acaba de nadar. Se tiró ella al agua con otros colaboradores. Ella y Tony Stanguet, que es el presidente del comité organizador. Estuvimos viendo recién la cobertura televisiva. Se cumplió. No sabemos si sobrevive después. Bueno, pero al agua se tiró y en el agua nadó, efectivamente. Y no es la única que está haciendo esta prueba. Hay un antecedente muy reciente que fue el fin de semana, que fue la ministra de Deporte de Francia, que se llama Amélie Oudéa-Castéra, que en definitiva también hizo lo mismo, ¿no? Se tiró al Sena y nadó y sobrevivió. O sea, podemos decir que hasta el momento no se ha reportado que está enferma. Bueno, pero entonces, el tema de la sustentabilidad es un criterio importante. Es un foco, sí, claro. Tú lo marcabas hace un rato. Hay que aplicar, por ejemplo, infraestructura nueva que sea
efectivamente utilizable luego, que no quede como clavo, que tenga un destino, que tenga usuarios, que la comunidad aproveche en el futuro, o lo otro, infraestructura desmontable también, ¿no? Sí, que eso es algo que está pasando y va a pasar durante estos Juegos de París, que creo que van a ser además algunas de las sedes más llamativas. Por ejemplo, ya circulan imágenes de la cancha de vóley playa pronta frente a la Torre Eiffel. Entonces vos te sentás en una de las tribunas y de fondo se ve, en vez de la Torre de la Olímpica, la Torre Eiffel, ¿no? Y otro de los espacios así como míticos de Francia que será utilizado para competencias es Versalles. En Versalles se van a llevar adelante competencias ecuestres. Obviamente eso no va a seguir sucediendo, no es que ahí se vayan a seguir organizando permanentemente torneos, simplemente es una cuestión decorativa y de adorno para estos Juegos Olímpicos, darle un marco casi que imperial, ¿no? Porque remite a aquella gran obra de la monarquía francesa. Por otro lado, utilización de energías renovables. Sí. Ese es otro de los énfasis. Otro de los énfasis que está enmarcado en el énfasis medioambiental, ¿no? Los Juegos Olímpicos quieren ser cada vez más sustentables para el medio ambiente, han tenido muchas actitudes que son gestos, digamos. Recuerdo la ceremonia inaugural de los Juegos en 2016, cada deportista que entraba ponía una semilla en una maceta y esos árboles iban a parar al Amazonas, se iban a plantar ahí, pero más allá de eso, obviamente toda la agenda olímpica, tanto para el desarrollo de los Juegos como para el propio funcionamiento del Comité Olímpico Internacional, prevé normas medioambientales, ¿no? Transporte eléctrico, además, hay un énfasis en la inversión en esa modalidad como forma de demostrar el compromiso de París con esos principios, pero además con los acuerdos de París para el cambio climático, ¿no? París tiene en juego también esa parte de orgullo, de demostrar que está cumpliendo, de demostrar que está llevando adelante lo que en esa sede se acordó en su momento, ¿no? Esto es una conjetura personal, ¿no? Pero entiendo que tanto París como el Comité Olímpico Internacional están durante estos Juegos haciendo una gran campaña de opinión pública, ¿no? De volcar la opinión pública hacia estos lugares que vienen siendo como puntales en el desarrollo en general de la economía mundial, ¿no? No es un concepto únicamente de los Juegos Olímpicos o de París, la economía sustentable, el cuidado del medio ambiente, y que lo que sea que hagamos, sobre todo cuando son competencias de tan gran impacto en cuanto a cantidad de visitantes y en cuanto a los millones de dólares que se mueven, que eso tenga un cuidado por no dejar una huella tan grande en el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, como ciudad grande París, como corporación grande del Comité Olímpico Internacional, lo que se proponen es estar a la vanguardia, o por lo menos acompasado a los movimientos de vanguardia en este momento, que bueno, esto es importante, tiene que estar ahí. Y con todas estas precauciones, con todos estos recaudos, ¿qué ha pasado con la población? ¿Qué ha pasado con los habitantes de París? Sí. ¿Están convencidos? Estaban más convencidos hace un par de años, te diría, que habría que ver los estudios de opinión pública ahora cuando se realicen los Juegos, y después, hace un par de años era de más del 70% la aprobación de que se fueran a realizar en París los Juegos Olímpicos. Para principios de este año ya rondaba el 60%. Eso obviamente indica que cuando se va acercando la fecha también se empiezan a palpar las molestias que lleva para un ciudadano, ¿no? Ya sea por las obras, por las limitaciones en el tránsito de la parte céntrica de la ciudad. Hay personas, o sea, los visitantes van a tener que acceder a un código QR para poder entrar a ciertos sectores de la ciudad. Esto también está, digamos, generando algunas polémicas muy grandes en relación al traslado, movimiento, lo que llaman una limpieza social en cuanto a los indigentes que de repente vivían a orillas del Sena o en algunos lugares del centro de París y que ya no están ahí. O sea, hay gente que dice, como testimonios que dicen, yo tenía un amigo que estaba viviendo acá, ahora vengo a buscarlo y ya no lo encuentro, ¿no? Entonces ahí hay algunas problemáticas que obviamente son atendibles y que se desatan alrededor de todo este movimiento que va a haber, pero además de cómo la ciudad ha sido dispuesta verdaderamente como un centro de espectáculos al aire libre, ¿no? Sí. Recordemos que está de por medio también un gigantesco esquema de seguridad. Uh-huh. Sí, y no es menor el tema por la historia reciente de París, de Europa y del mundo, ¿no? Y esas disposiciones, esos esquemas de seguridad, obviamente buscan evitar atentados, buscan evitar
malos momentos, pero mientras tanto, mientras se implantan y en general alteran la vida, perjudican, complican a mucha gente, ¿no? Sí, hay una tendencia como el mercado, podemos llamarle, de eventos deportivos, en cuanto a las ciudades que los reciben, que es que muchas ciudades de primer mundo y de las que reciben millones de turistas al año, pienso en Barcelona también, que este año va a recibir una competencia muy importante de vela en estos Juegos Olímpicos en París. Pienso a ver si se repetirá o no en 2028 en Los Ángeles, que capaz que puede manejarse bajo otras lógicas, pero al reclamo en contra del turismo, ¿no? O sea, hay una problemática mundial, por lo menos en los centros del primer mundo, es, bueno, esto del turismo no está tan bueno y capaz que tendríamos que empezar a limitar la posibilidad de la gente de ingresar, porque para nosotros que vivimos acá, la ciudad se vuelve peor, no te digo inhabitable, pero peor para muchos ciudadanos que viven ahí, eligen salir de las grandes ciudades, eligen empezar a radicarse fuera de ellas, y eso está presente, ¿no? Sí, aclaremos, o mejor dicho, remarquemos lo que ya quedó dicho al pasar. París no es la única sede, ¿no? O sea, hay otras ciudades de Francia donde también se van a desplegar los Juegos Olímpicos. Sí. Supongo que esto afloja la presión sobre la capital, obviamente, ¿no? Y sí, en el tránsito y obviamente también en la cantidad de deportistas que viajan a esos lugares. Lo más lejano va a ser en la Polinesia francesa, donde se va a desarrollar el surf. ¿Cómo es ya eso? En territorio de ultramar francés. En la Polinesia se va a desarrollar la competencia de surf, que es una particularidad muy grande esa, ¿no? Más sabiendo que en Francia había algunas sedes posibles en el Atlántico, en la costa atlántica, donde se podían desarrollar las competencias de surf. Bueno, cuando eligieron las sedes, eligieron la Polinesia. Y lo otro que va a estar fuera totalmente de París es la vela, en Marsella. En Lille se van a desarrollar competencias de handball, competencias de básquetbol y sobre todo de fútbol se van a llevar a estadios alrededor de Francia. Bueno, en un intento también, como te digo, forma parte de esto de la Agenda 2020 del Comité Olímpico, que luego fue como recauchutada con 15 medidas nuevas, se llama la Agenda 2020 más 5, que corre hasta el año que viene. Es cuando hagamos un evento, hagámoslo multiciudad, o sea que abarque una región, que pueda digamos, como esos costos sostenerse también entre varias partes y derramar hacia otros lados lo que antes hacíamos en un solo lugar. ¿Algún criterio más que se impone esta vez en los Juegos Olímpicos? Quedaba añadirlo a lo que charlábamos hace un rato, ¿no? Sí, alcanzar el objetivo de la igualdad de género, por lo menos en cantidad de participantes, porque hombres y mujeres deberían tener en estos Juegos la misma cantidad, o sea, el mismo número. Si vos decías ahí 10.500, bueno, tendrían que ser 5.250 hombres y 5.250 mujeres, porque es también uno de los criterios establecidos por el Comité Olímpico Internacional. Bueno, vamos a apuntar hacia la igualdad de género, también fomentando competencias mixtas como las que se empiezan a ver en natación, en atletismo, donde antes había relevos o masculinos o femeninos y ahora los hay mixtos. En definitiva es una agenda que va ganando, otro de los puntos de la agenda que va ganando lugar. Me intriga mucho cómo se logra eso, ¿no? Cómo se lo lleva a la práctica, ¿no? Que hay cupos, por ejemplo. Debe ser polémico eso. Es el manejo de los cupos, o sea, cómo se logra la igualdad de género en unos Juegos Olímpicos. Es el manejo de los cupos. Las pruebas femeninas en cada deporte tienen una cantidad límite de deportistas que pueden ingresar, lo mismo con las pruebas masculinas, y de esa manera ellos consiguen manejar los números, que también es una cosa importante porque a la hora de organizar unos juegos no es lo mismo recibir 8.000, 10.500, 12.000, 15.000 deportistas, ¿no? Por lo tanto, eso hace también que los Juegos Olímpicos sean tan exigentes, que como son tantos deportistas, hay muchas disciplinas en las que se compite con muy pocas delegaciones. Pienso, por ejemplo, en el caso de un ejemplo de lo que me gusta mucho, el básquetbol, ¿no? Pero también los deportes de equipo en general tienen mucho menos participantes los Juegos Olímpicos que los mundiales. Mirá, estoy repasando mensajes de los oyentes y aparece este de Esteban, que recomienda la película En las profundidades del Sena. Está disponible en Netflix, es muy actual, referida a los Juegos Olímpicos y triatlón en ese río. La seguridad también, los intereses que están en juego. ¿La conocías? Interesante, no la conocía, no. Bueno, y después aparecen preguntas también. ¿Es verdad que los atletas no van a tener aire acondicionado? Es cierto, en la Villa Olímpica también es cierto que hay delegaciones como la de Estados Unidos que están llevando sus propios equipos de aire acondicionado. Pero
como en la organización, de acuerdo con medidas de sustentabilidad, se previó un tipo de arquitectura que no hiciese necesario la utilización de aire acondicionado para la refrigeración de las habitaciones. Ahí está. O sea, no haber aire acondicionado porque en principio no se lo necesita. Se construyó, se acondicionó el alojamiento de los atletas con criterios justamente de eficiencia energética. Exacto. Lo que pasa es que por lo visto hay algunos que desconfían. Y hay algunos que desconfían, y además de lo que hay que desconfiar es de cómo vienen siendo estos veranos en Europa, ¿no? Que vienen demostrando, creo que en 2019 fue el pico de temperatura en París, pero esa tendencia no ha decrecido. Es decir, en los últimos años los veranos europeos tienen olas de calor que son muy bravas de aguantar. Veremos cómo les va a los deportistas con eso, ¿no? Mire, acá tengo otro mensaje más, el de Mirta. No se olviden de revisar cómo están los chicos de Maldonado que compiten en vela. Se encuentran en Marsella desde hace unos 2 meses. Supongo que están bien preparados, plantea. Están con una medallita acá que dice campeones de Europa, porque lo último que compitieron Hernán Unpierre y Fernando Di fue en el campeonato europeo y lo ganaron contra algunas de las, con algunas de las tripulaciones dentro de la flota que va a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos. Suena raro, son campeones europeos en un europeo, lo que se llama abierto, donde se compite por el título europeo, pero además se permite la entrada de otras naciones. Y ellos fueron los ganadores, o sea, por encima de todas las naciones europeas. ¿Qué te parece? Interesante. Son, creo que, la principal esperanza de Uruguay a llevarse una medalla en estos Juegos. Bueno, seguimos. Dentro de unos minutos retomamos la charla con Facundo Castro, que se va para París, que va a ser quien cubra para En Perspectiva y Radio Mundo los Juegos Olímpicos que se acercan. A fines de la semana próxima, la atención del mundo se concentrará en París, que será sede de los Juegos Olímpicos 2024 junto con otras ciudades de Francia. Alrededor de 10.500 atletas de 206 países van a competir en 32 deportes entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Facundo Castro, del equipo de Por Decir Algo, será nuestro corresponsal, será el enviado especial que estará reportando tanto en Perspectiva como en otros espacios de la programación. Con él, antes de que se vaya, estamos charlando esta mañana en Perspectiva. Vayamos ahora a la médula justamente de esta gran cita. Vayamos a la parte deportiva. Quedó dicho, habrá en esta ocasión 32 disciplinas, entre ellas varios deportes nuevos, ¿no? Algunos que se suman a los nuevo solamente hay uno, que es el breakdance. ¿Perdón? El breakdance. Breakdance, anoten. Otro punto más. ¿Qué es el breakdance, por las dudas? Bueno, es las competencias de baile sobre una pista improvisada al seguir del beat, ¿no? Como del ritmo de esa música. Viene de la cultura del hip hop y ha tomado forma de competencia con puntajes, con jurado, como quien piensa en una competencia de nado sincronizado, de gimnasia artística o de gimnasia rítmica, por ejemplo. Bueno, el breakdance tendrá 16 hombres y 16 mujeres participando en esta competencia, que es el gran deporte nuevo. El surf entra en su segunda edición. Pienso en otras disciplinas como el básquetbol 3x3. Si bien el básquetbol existe desde hace mucho más tiempo, la modalidad 3x3 estuvo por primera vez en Tokio y ahora se repite. La escalada, que agregará nuevas versiones, pero... escalada. Sí, la paraescalada. Antes, digamos, en Tokio tuvo su primera aparición, una prueba combinada. Ahora tiene, además de una prueba combinada, otra de velocidad solamente. Bueno, ahí son como las novedades que uno puede ir viendo, que algunas se mantuvieron en relación a los Juegos de Tokio. También pienso en el caso del skateboarding, ¿no? Que tuvo 2 pruebas y la vas a volver a tener en estos Juegos. ¿Y qué pasa con los eSports? Y los eSports todavía no entran dentro del programa olímpico de verano, pero sí ya empieza a coquetear el Comité Olímpico Internacional o a meterse de lleno en tener un contacto con los organizadores. Por un lado... A ver, capaz que hay que decodificar el término para los oyentes que no estén empapados. Los jueguitos de computadora. Los jueguitos ahí sirve, redondea, ¿no? Pero de alta competencia, ¿no? Y ahí los hay, tanto de deportes que ya existen, como pienso en los casos de fútbol, de básquet, juegos de deportes que existen, como de otras disciplinas. Y ahí el Comité Olímpico también va dando señales de empezar a generar sus propias competencias o a patrocinar competencias, estar cerca de ese mundo, a ver si puede captar a ese público también y si puede empezar a tener una injerencia en ese mundo también. Bueno, tanto estos deportes que mencionábamos, que tienen como ese toque de deportes urbanos,
es uno de los enfoques del Comité Olímpico Internacional en su elección de estos últimos programas olímpicos, como esta otra parte, que es el deporte digital, apuntan a un público mucho más joven que, digamos, el deporte más tradicional, ¿no? Pero estamos hablando además de deportes que hoy tienen una convocatoria masiva, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, en ese sentido no se van a quedar afuera de un negocio tan grande, ¿no? Digo, porque el oyente puede pensar, bueno, deportes digitales son dos locos, cada uno en su máquina y ya está, ¿no? Busquen en YouTube Mundial de League of Legends. Es impresionante. Y las inauguraciones en estadios tanto o más grandes que los que se compiten en un mundial, por ejemplo, de fútbol, con públicos tanto más numerosos que los que se llevan ahí y públicos de teleaudiencia, digamos, también muy numerosa. Ya es un mercado totalmente instalado que venía como por un carril paralelo al deportivo. El Comité Olímpico Internacional va acercándose a ese lugar. ¿Cuáles son las estrellas de los deportes a las que conviene estar atentos en esta ocasión? Y bueno, ahí según lo que le guste a cada uno, ¿no? Obviamente las hay en muchas disciplinas y algunas tienen que ver con el deporte de equipo. Es particularmente renombrada la selección de básquetbol de Estados Unidos que competirá, que es como... Así como en el 92 estuvo el Dream Team y en 2012 vino este equipo que le llamaron el Redeem Team por redimirse, ¿no? Por haber perdido luego, en 2008 por haber perdido en 2004 con Argentina. Ahora en estos Juegos, si bien Estados Unidos viene de ser campeona, viene Estados Unidos con un equipazo a los Juegos Olímpicos de París. Después pienso en Simone Biles, ¿no? ¿Quiénes van a estar en ese equipo? LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, reciente campeón de la NBA, Jaylen Brown lo mismo. ¿Qué tal? La verdad es que es un equipazo. Están los mejores, de verdad. Anthony Edwards. En fin, al que le gusta el básquetbol se va a deleitar viendo. Deslumbrado. Sí, yo deslumbrado tal cual. Y bueno, y después pienso más en estrellas individuales, ¿no? El caso de Simone Biles en la gimnasia artística femenina es una de las figuras más grandes que existe y además con el agregado de la historia personal que acarrea, ¿no? Y lo que sucedió 3 años atrás cuando en medio de una competencia se retiró y solamente pudo volver a una final, la de Viga, para ganar una medalla de bronce en aquel caso, pero bueno, nada, como que esa historia que era una cuestión de salud mental, ¿no? Que algunos ella saltos... que ella reconoció y que dio lugar a un debate mundial, ¿no? Exacto, pero en concreto además el efecto que tenía esta condición que ella describió en aquel momento era que durante los saltos, en los que obviamente hace como muchos trucos, no conseguía mantener su equilibrio, ¿no? Perdía la noción de dónde estaba en el espacio. Imagínate eso para una gimnasta con ese nivel de despliegue, era un problema muy grave. Veremos ahora si Simone Biles tiene... digamos, una revancha y puede competir por las medallas tanto por equipos como individuales. ¿Qué otros nombres? Pienso también así en el deporte femenino, en el nombre de Shelly-Ann Fraser-Pryce, en la velocidad femenina, en los 100 metros, que viene a ser medallista, no siempre de oro, hay que decirlo, pero ganó 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce en los últimos 4 Juegos Olímpicos. Viene de ser medallista de plata en Tokio y podría conseguir, si se sube al podio de los 100 metros llanos, una medalla en la misma prueba por 5º Juego Olímpico consecutivo. Es uno de los grandes nombres de la velocidad de Jamaica. Ahí tiene como gran competidora a Sha'Carri Richardson de Estados Unidos. No son tan grandes todavía las estrellas de los 100 metros llanos masculinos. Sí, en el mundo del atletismo está Mondo Duplantis, que es como el heredero de Buca, de alguna manera. Armand Duplantis, un sueco que viene batiendo el récord mundial desde 2020 en adelante. Lo ha subido bastante por encima de los 6 metros. Y bueno, ahí tenemos también en el mundo del atletismo aquella competencia que se dio muy recordada en el salto alto con el italiano Tamberi, que empató con un catarí en aquel entonces la medalla de oro. Veremos cómo se da esa competencia en este año también, por ahí hay más estrellas. Nada, van a ser unos juegos lindos de ver y después siempre están las estrellas de la natación, que si bien no hay en este momento ningún Michael Phelps, existen... Sobre todo creo que en estos juegos también las nadadoras son las que van a concentrar principal atención, como Katy Ledecky en Estados Unidos, como Ariarne Titmus en Australia. Algunos de los duelos más importantes de la natación están por ahí. Sí, sí. Con esa pregunta que, no sé, que se plantea cada 4 años, ¿no? ¿Es posible pasar los récords anteriores, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se logra? ¿Qué hay de por medio en el entrenamiento, en el físico?
Bueno, en el desarrollo tecnológico de algunos implementos, ¿no? Pienso, hablábamos recién de salto con garrocha, bueno, Duplantis también tiene un objeto con el que consigue su récord, ¿no? ¿cómo es eso? Y bueno, la garrocha en sí tiene su propio desarrollo, su fabricación, y eso ayuda a los deportistas, obviamente, a llegar cada vez más alto. Se habla también de la indumentaria, del calzado, obviamente todo está reglamentado, pero no es que por estar reglamentado se haya mantenido igual con el correr del tiempo, ¿no? Todas estas cosas ayudan, y también en momentos no tan lejanos de la historia se han tenido que poner límites, se han tenido que poner barreras a esto, como recuerdo hace algunas décadas los trajes de natación que se habían empezado a utilizar, que destruían marcas mundiales, con ayuda de esos trajes los nadadores, y por lo tanto dijeron, bueno, acá está pasando algo raro, que va un poquito más allá de la capacidad humana de nadar que tienen estos señores y señoras, sino que además cómo reducían la fricción esos trajes, ponía una situación de ventaja sobre quienes los tenían en relación a quienes no. Fascinante, todo este terreno de la tecnología, ¿no? Al que también habrá que estar atentos. Lo es, y siempre está, creo que en el caso de los Juegos Olímpicos o del Comité Olímpico Internacional, el intento de mantener como un espíritu amateur, por más que ya no exista eso en los Juegos Olímpicos, o sea, obviamente existen representantes que son amateur, pero al primer nivel mundial no existe. Hay el intento de mantener una pureza en el deporte, ¿no? Que obviamente va a ser siempre fallido, por lo menos desde mi punto de vista, ese intento. La tecnología tiene una incidencia clave en la preparación y en las ciencias alrededor de las que se prepara un deportista, ¿no? ¿Y lo geopolítico? Y lo geopolítico también lo tiene. La suspensión de Rusia, por ejemplo, A ver cómo opera la suspensión de Rusia. Y bueno, depende de si tomamos del punto de partida o hasta el punto actual. El punto de partida, la suspensión de Rusia, tenía que ver con la trama de dopaje montada en Sochi 2014 y descubierta, ¿no? Cómo alteraban las muestras, siendo Rusia local de los Juegos Olímpicos, alteraron las muestras de los deportistas rusos. Por lo tanto, se entendió y además se desnudó toda una trama de dopaje que implicaba al deporte y a muchas federaciones rusas. Se suspendió a Rusia para el desarrollo, y bueno, pero creo que también la cuestión de la guerra con Ucrania ha seguido, es decir, ha dado elementos para que esa suspensión se mantenga, porque en definitiva Rusia tiene como un bloqueo internacional, no solo en el ámbito deportivo, ¿no? De todos modos, va a haber atletas rusas compitiendo. Sí, existen desde los primeros Juegos en los que Rusia estuvo suspendido, atletas que compiten bajo la bandera olímpica, que puedan probar como una especie de pasaporte biológico donde da cuenta de que hay controles de doping y que durante los años siempre han estado limpios. Esos atletas que tienen que vivir fuera de Rusia pueden acceder a la posibilidad de competir, obviamente por clasificación, ¿no? Ellos consiguen seguir compitiendo en el contexto internacional. Muchas federaciones internacionales también han sancionado a Rusia. O sea, no es que Rusia solamente no pueda competir en los Juegos Olímpicos. Recuerdo hace no tantos años en el Mundial de Fútbol Playa, el que nuestro compañero Felipe Fernández fue como golero de Uruguay, era en Rusia, y Rusia no podía competir bajo su propia bandera porque estaba sancionada en FIFA. Entonces, suceden en muchísimos deportes estas sanciones que se dan. Ahora te diría como miti-miti, ¿no? Entre aquellas dudas por los escándalos de dopaje y bueno, y las cuestiones de la guerra. Facundo, cerramos por acá, dejando para un nuevo contacto contigo, quizás antes del fin de semana, el foco puesto en la delegación uruguaya, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuántos son los atletas? 25. ¿Cuántas especialidades? 9. Engrosan esta delegación 12 representantes del rugby 7. Competencia que empezará el 24, o sea, el miércoles próximo ya habrá actividad uruguaya en los Juegos Olímpicos, antes incluso de la ceremonia inaugural. El rugby va a competir 24 y 25, así que yo creo que ese va a ser el primer gran subidón a nivel mediático en Uruguay, el debut y la participación del rugby, que tiene un grupo dificilísimo contra Fiji, doble campeona olímpica en las 2 ediciones que hubo Rugby 7, Estados Unidos, un rival regional al que Uruguay se ha enfrentado en Juegos Panamericanos y también en el circuito mundial, y Francia, ni más ni menos, el local. Así que un grupo durísimo para los Teros 7. Facundo Castro, integrante del equipo de Por Decir Algo, PDA, enviado especial, el que va a estar a cargo de las crónicas, los reportes desde París a partir de la semana próxima. Gracias por visitarnos hoy, pero seguimos en contacto antes de que te vayas, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y bueno, desde acá hasta dentro de 20 días seguimos en contacto.